Dios te habla hoy. Tema 30. Preparación. La palabra de Dios te dice hoy: ¿por qué no recibiste un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibiste un espíritu de hijo de adopción, en el que clamamos Abba Padre? Pues el Espíritu mismo da testimonio junto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Somos hijitos amados del Padre. Pide al Espíritu Santo que más y más te revele tu filiación divina, que te haga sentir a Dios como tu papito querido. Él es realmente tu papá. Descansa en sus brazos. Pone todas tus preocupaciones en sus manos y descansa en Él. Teniendo esto en mente, pónete en la presencia amorosa de Dios. Siéntate en una forma cómoda, si puede, y con tu espalda recostada al respaldar de tu asiento y tus manos libres y sueltas sobre tus piernas. Y respira hondo, tomando unos 5 segundos. Inhalar por la nariz y reteniendo el aire por otros 5 segundos. Exhalando por unos 6 segundos. No hacer nada 4 segundos. Y volver a hacer el ciclo varias veces hasta que estés completamente relajado o relajada. Cada vez que inhala, recibe el amor, la alegría, el gozo de Dios. Y cada vez que sueltas el aire, suelta todo lo tóxico en ti. Resentimiento, preocupación y angustia, etc. Este momento de silencio sigue preparándote para escuchar la palabra de Dios para ti hoy, a través de este respirar hondo, despacito, relajándote cada vez más y más y más profundo. Lección. Así, en la presencia amorosa de Dios Padre, escucha su palabra para ti hoy. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad, con la esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios que no miente. Meditatio. Comenta San Clemente de Roma, primer papa. Así que, teniendo esta esperanza en la resurrección, unámonos nuestras almas a aquel que es fiel a sus promesas y justo en su juicio. Él nos ha mandado a no mentir, mucho más no mentirá él mismo, porque nada es imposible para Dios, excepto mentir. Termina comentario de San Clemente. Con la esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios que no miente. Dios ya desde el Antiguo Testamento, aunque haya sido en una forma a veces velada, nos ha prometido la vida eterna para los justos. Después veremos quién son los justos. Por ejemplo, Dios no nos promete a través del profeta Daniel: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza, para la ignominia eterna. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como
las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:2-3. Pero ¿qué es la vida eterna? La primera sugerencia que el término nos hace se relaciona con la inmortalidad. Dios es el único que tiene inmortalidad, de manera que solo podemos concebir la vida eterna en función del concepto conocido de tiempo. Una vida que no cesa, que se prolonga indefinidamente, sería una vida eterna para nuestro limitado entendimiento. Es cierto que Dios no está sujeto al tiempo y al espacio, por lo cual se le llama el eterno Dios en Deuteronomio 33:27 y en Isaías 40:28. Pero en realidad la vida eterna es más que una sucesión infinita del tiempo, pues tiene un aspecto cualitativo importantísimo. Es la vida de Dios. Es una vida que podríamos decir está fuera del tiempo. Para expresar el concepto de vida eterna, el Nuevo Testamento combina dos palabras griegas, zoe, vida, y aionios, eterna, en una gran cantidad de pasajes, especialmente en el Evangelio de Juan, pero también, como veremos ahora, en el Evangelio de Mateo dice, y esto, o sea, los que no hicieron cosas buenas, los más pequeños, irán al castigo eterno, pero los justos, los que sí ayudaron, a la vida eterna, Mateo 25:46. Pero hay en esta vida que empezamos a tener vida eterna, o sea, ya en esta vida, empezamos a tener vida eterna, la vida de Dios. Por el pecado estábamos muertos. Las Escrituras contrastan la vida eterna con la vida temporal en este mundo. La vida verdadera es la vida de Dios, al punto que se nos enseña que aún teniendo vida temporal, si no tenemos la de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice Efesios 2:1. Por lo tanto, al no tener la vida de Dios, la vida eterna significa que estamos irremisiblemente perdidos. Esta vida comienza aquí abajo, comienza aquí, cuando somos renovados por la salvación de Cristo. La vida eterna es algo que se produce en el nuevo nacimiento, como dice su palabra. Pero todos los que lo recibieron se le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1:12-13. Es un nacimiento a una vida diferente, a la vida eterna. Tenemos que nacer a la vida eterna. No basta la vida temporal. Jesús lo dice muy claro. En verdad les digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Mediante este nuevo nacimiento, el creyente entra en una relación de padre e hijo con Dios, como Dios mismo nos dice en su palabra. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios, coherederos de Cristo. Si en verdad padecemos con Él, en fin, también seamos glorificados con Él. Romanos 8:16-17. Para darnos su propia vida, que es eterna, Dios utiliza al Espíritu Santo, mediante el cual nos hace, desde ya, partícipe de su vida divina. De la segunda carta de Pedro 1:4. Entonces, la vida eterna es una participación de la vida divina, ya aquí en la tierra, pero que todavía no se manifiesta en toda su majestad y gloriosidad de lo que será en la otra vida. El Señor nos dice en su palabra también, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Esto equivale a una resurrección espiritual, según la cual los que creen se presentan a Dios como quienes, aunque estuvieron muertos, han vuelto a la vida, dice Romanos 6:13. Todos estamos muertos por el pecado. Todos, tanto por el pecado original como el personal. No había en nosotros vida eterna, vida de Dios, sino solo vida temporal, vida física. Así nos dice nuestro Dios en su palabra. Y vosotros estabais muertos por vuestro delito y pecado, Efesios 2:1. El mensaje del Evangelio proclama que Dios nos ha dado la vida eterna.
Y esta vida está en su Hijo, y quien tiene el Hijo de Dios tiene la vida, y quien no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. La primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 2. Todos estamos muertos, dijimos, como vimos. Vivíamos una vida simplemente temporal, humana, pero no la divina. Dios en su amor quiso compartirnos su vida divina. Nos eligió desde toda la eternidad para ser sus hijos, para tener una vida eterna. Esa vida de Dios, en su palabra, Él nos dice también, Él nos eligió antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Él nos eligió desde toda la eternidad para este don. Y esa vida la obtenemos solo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es un don gratuito de Dios en Cristo Jesús. De nuevo, la Sagrada Escritura son claras al respecto. Y ustedes que estaban muertos por los delitos, por falta de la circuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él y perdonó gratuitamente todos vuestros delitos. Colosenses 2:3. Y aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos por Cristo Jesús. Efesios 2:5-6. Esto lo hizo el Señor movido solo por amor. No porque nosotros no mereciéramos esa vida eterna. No había nada en nosotros que nos haga merecedor de tal don. Escuchemos lo que la Sagrada Escritura también nos dice. Nadie puede redimirse a sí mismo ni pagar a Dios su rescate. Mucho cuesta el rescate del alma, nunca será suficiente para que alguien viva por siempre, sin ver la corrupción. Salmos 49, 8-10. Son su inmesurable amor lo que lo llevó a hacer esto. Y nos dice también su palabra. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dijimos entonces que la vida eterna es la vida de Dios en la persona. Esa vida que empieza aquí, cuando la persona recibe la gracia santificante, la gracia de la adopción, ya durante esta vida. Pero esto es solo primicia de lo que recibiremos en el más allá, en la otra vida, después de la muerte física. ¿Qué será la vida eterna entonces después de la muerte física? Que el Señor tiene preparado para nosotros va más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Aún la Sagrada Escritura nos lo dice. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Ni siquiera se nos pasa por el corazón. Lo que Dios tiene preparado es más grande de lo que podemos imaginar. Pero sabemos algunas cosas. Seremos, por ejemplo, como Dios es. Y lo veremos así como es Él. Así lo dice su palabra. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Sabemos que no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Así también lo dice su palabra. Y enjugará toda lágrima en sus ojos, no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. Apocalipsis 21:4. Será la morada de Dios, y habitaremos junto a Él, veremos su rostro. Su palabra nos dice, y oí una fuerte voz procedente del trono que decía, esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Apocalipsis 21:3. La morada de Dios y habitaremos con Dios. También otro texto de la palabra dice, verán su rostro y llevarán su nombre grabado en la frente. Apocalipsis 22:4. No habrá templo ni luces, porque Dios y el Cordero serán la luz y el templo. En su palabra dice, pero no vi templo alguno en ella, pues su templo es el Señor Dios omnipotente y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que la alumbre el sol ni la luna. La ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis 21, 22, 23. La gloria del cielo que disfrutaremos, o sea, la dicha, el gozo, el amor
que disfrutaremos no se puede pagar con nada. Por eso San Pablo nos dice, porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros, Romanos 8:18. O sea, que la dicha, la felicidad, el gozo eterno de vivir la vida de Dios es tal que no importa lo que tengamos que pasar o sufrir, pero porque no se compara con lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. Esta es la vida eterna, es principalmente para los que creen. La fe es algo esencial, como también dice su palabra, para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. O sea, todo el que cree en Él. Segundo, necesita los sacramentos, especialmente el bautismo, pero también la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Porque a través de los sacramentos recibimos y aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Escuchemos lo que nos dice su palabra. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Marcos 16:6. Jesús le dijo, en verdad les digo que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en usted. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retenga, les serán retenidos. Estos son simplemente 3 ejemplos de la palabra de Dios que nos habla de estos 3 sacramentos esenciales para la salvación. Quien se bautice, quien crea y sea bautizado se salvará. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, pero quien la come sí. Y por último, solo a los que son perdonados sus pecados a través de el servicio sacerdotal de los apóstoles podrán alcanzar la salvación y la vida eterna, serán perdonados. Hermano, ahora pasaremos a la contemplación. Mientras estás con los ojos cerrados y respirando hondo y despacito, con todo lo meditado en la cabeza, imagínate que tienes un virus mortal, que tienes una sentencia segura de muerte. Los doctores te dieron un mes de vida. No existe cura en tu país. La medicina que hiciste está en otro país y es súper cara. No tienes otra que morir. Aparentemente nadie se da cuenta que estás más muerto que vivo, porque el virus no se manifiesta externamente. La gente hasta comenta que te ves muy bien, pero por dentro te está carcomiendo este virus. Imagínate lo más que pueda esta posibilidad. Siente el dolor de pensar de la muerte inminente, que tienes que empezar a despedirte de tus seres queridos. Quédate imaginándote que tú mismo compras el cajón para el entierro, prepara todo lo necesario para el sepelio. Vamos a hacer un ratito de silencio ahora, mientras piensas y sientes eso. Es importante que sientas esta parte para pasar a la próxima, que la vivas, que rumees con la idea, te imagines que estás preparando todo, que hasta tienes que conseguir el cajón, todo para ti, porque ya sabes que te quedan pocos días de vida. Siente lo que sentiría, el dolor que se siente de sentirse muerto. Ahora, imagínate que te enteras que alguien entregó toda su fortuna,
Fue y compró la medicina y te la trajo a ti. Al ver la medicina siente la alegría, porque no tienes por qué morir. Toma la medicina y siente cómo comienzas a vivir. Abrazas al Señor que te la compró y le das gracias. Te postras delante de Él y lo abrazas y dices gracias por este gesto de amor. Quédate también un ratito en silencio, imaginándote esta escena, pensando, wow, cuánto deberías de hacer por esta persona, cuán agradecida por esta generosidad, cómo pagarle. Quédate ahí un momento, pensando en todo esto. Y ahora transfiere esto a la verdad de que estabas muerto espiritualmente. Estabas muerto para una muerte eterna. Y Cristo viene y te da algo más preciado que oro y plata. Da su vida, su sangre por ti, para que tengas vida eterna, vida divina. Y ahora quédate con este pensamiento y sentimiento. Abraza a Jesús y dale gracias por esto que Él hizo por ti. Si en la historia anterior fue grande lo que hizo este Señor que dio toda su fortuna, cuán más grande es lo que el Señor está haciendo por ti, hizo por ti, que dio hasta la última gota de su sangre. A ustedes que estaban muertos, dice la palabra de Dios, por los delitos, por la falta de circuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él y perdonó gratuitamente todos nuestros delitos. Colosenses 2:3. Puedes quedarte con este pensamiento todo lo que quiera, aún después de que termine la música, dándole gracias a Dios por el don tan grande de la vida eterna.